Muy buenos días, amados hermanos. Dios le bendiga en esta mañana de día viernes 6 de enero. Nuestro programa Conversando la Escritura, un poquito más tarde, no porque me haya quedado dormido, sino porque, bueno, hoy día tengo un trámite que hacer y de salud para poder ver mi estado de salud y tengo libre hoy día en el trabajo, gracias al Señor. Así que decidí un poquito más tarde dormir un poquito más, pero con el mismo ánimo de siempre poder estar en este programa conversando las escrituras. El día de ayer compartimos con los hermanos del lugar de Neptuno una preciosa reunión con el pastor David Abarca, la congregación que él preside. Dios le bendiga grandemente a nuestros hermanos. Un precioso mensaje por labios de nuestro pastor David y ahí pudimos, hermanos, nutrirnos a través de la palabra bendita del Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy, con la ayuda del Señor, esperemos compartir con los hermanos de Vida Nueva y, y estar ahí, así siempre, cierto, en las cosas del Señor, que es grato, que es agradable, hermanos, estar día a día en la presencia de nuestro Dios. Amén. Saludamos en esta mañana a nuestro hermano Esteban Gabriel Rodríguez Pérez. Dios le bendiga, hermano Daniel, hermano Esteban, perdón, junto a su esposa, hermana Celia. Dios le bendiga, hermana Celia. También a nuestra hermana Daniela Fernanda, Dios le bendiga, que también estuvo con nosotros el día de ayer, compartiendo ahí en esto. Amén. Dios le bendiga, hermana Daniela. Y nuestra hermana Mónica Núñez, Dios bendiga a nuestra hermana Mónica Núñez grandemente, a su esposo y a toda su familia. Bien, el día de ayer concluimos el capítulo, la mitad del capítulo 13, ya hasta el verso 42. Donde Pablo, cierto, se le da la oportunidad, después de leída la palabra, se le da la oportunidad de exhortar a la congregación, y ahí Pablo aprovecha, cierto, esta instancia para hablar de la cruz de Cristo, para persuadir, cierto, por medio de la palabra del Señor, a los hermanos del lugar donde se encontraban, ahí en Chipre, ¿verdad? En Antioquía. Ahí Pablo, cada vez que tenía una oportunidad de llegar a una ciudad, Pablo primeramente iba a la sinagoga, iba donde sus hermanos. Persistía Pablo siempre, porque el mandato del Señor era ese, llevar el evangelio a reyes, ¿verdad?, a los gobernantes, a sus hermanos los judíos y también a nosotros los gentiles. Dios utilizó primeramente a Pedro, ¿verdad?, abriendo la puerta allá ¿cuánto se llama? La casa de Cornelio, en Jope. Dios utilizó ahí a Pedro y luego el apóstol Pablo es llamado con una misión especial. Dios llama al que era Saulo de Tarso y le encomienda esta misión, pero primeramente sabe lo que hace el Señor, hermanos, que después Pablo lo relata, si no me equivoco, en el libro de Gálatas. Y esto también es importante porque el hombre de Dios tiene que ser preparado para toda buena obra. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir la injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que ser nutridos por las escrituras, tienen, hermanos amados, que eh, saber, conocer la palabra de Dios, amén, para hablar con firmeza, para hablar, como dice la escritura, hablaban los apóstoles con denuedo, presentaban, exponían el evangelio de Dios en los primeros años, los primeros tiempos, ya sea a judíos primeramente, luego a los samaritanos, a los griegos, ¿verdad? Y es el caso que sucede acá, que Pablo es invitado llega a la sinagoga, se le da el lugar para que hable, y voy a leer los últimos versos del capítulo 13, dice,
y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Recordemos que los judíos, la ley para los judíos era sagrada. Los judíos pensaban dentro de sí, por haber recibido la circuncisión y por haber recibido la ley, ellos eran salvos. ¿Mm? Pero la ley no cumple la ley no cumple el objetivo de salvar. La ley no puede salvar, porque la ley es la ley. ¿Mm? Tiene espíritu, tiene cuerpo, pero no puede salvar. ¿Mm? Había que quitar el pecado y la ley denunciaba el pecado. La ley denuncia la condición del hombre y esto es lo que Pablo dice, que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. ¿Mm? En él, ¿quién? En él, en Cristo, porque él venía hablando de Cristo, de Jesús. En él es justificado todo aquel que en él cree. ¿Ve? La demanda solamente ahora, porque la ley dice, haz esto y vivirás. Y si nosotros colocamos los 10 mandamientos delante de nosotros, escasamente podríamos cumplir 3. Porque ni siquiera el primer mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, lo alcanzamos a cumplir. Humanamente estoy hablando. Y lo podemos ver. Mire, vamos a mostrar un botón. Veamos nuestras congregaciones, los días de culto. Cuando yo amo, me esfuerzo y hago. Porque la Escritura dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Se fija? Entonces ya dejamos de amar a Dios. ¿Por qué? Porque amamos algo más importante que hacer que Dios. ¿Se fija? Entonces la ley denuncia nuestro mal. La ley es como una radiografía que nos da a conocer nuestro punto de maldad, nuestro punto negativo, nuestro punto contrario. Entonces, Pablo le dice a los judíos, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Escuche la palabra justificado. Amén. Justificado. ¿Mm? Eso es importante entender. Por eso es que Pablo después explica cuando dice no por obra para que nadie se gloríe. Ninguna de las obras que usted y yo podamos hacer, hermanos, nos salva. Amén. Nosotros hoy día hacemos obras porque somos salvos, pero la salvación pertenece a nuestro Dios. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis también, ¿se acuerdan? La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación Dios bendiga a nuestro hermano René Flores. La salvación la ideó el Señor y la ejecutó el Señor. Pues dice que la ley vino por mano de Moisés, pero la gracia fue hecha, la gracia fue hecha por Jesucristo. Entonces nadie puede jactarse, hermanos, hoy día. Parece que Pablo dice, no jactéis unos contra otros. El único que cumplió la ley a cabalidad fue Cristo. Y por eso, le vuelvo a repetir, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree. Dios bendiga a nuestra hermana Inés Rodríguez. Esto es como una bofetada a aquel que es como legalista, así como que piensa que las hace todas. No, 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 hermanos amados. Porque la obra redentora fue hecha por Cristo. Nosotros hoy día guardamos santidad, guardamos justicia. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha hecho entender primeramente a través de su palabra. Perdonó nuestros pecados, quitando el pecado del medio y colocando el Espíritu Santo para que usted y yo pudiéramos hacer hoy día la obra del Señor. Se fija que por eso es que el salmista no se equivoca cuando dice, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre, la gloria. Entonces, Pablo le explica, primeramente le muestra el sacrificio de Cristo en el capítulo 13, y luego les da a entender esto para que ellos pudiesen entender. Sí, por eso es que fueron perseguidos por los judíos, la iglesia fue perseguida por los judíos, porque ellos no entendían, como ellos habían recibido el pacto primero, ¿cierto? El pacto de la circuncisión, donde, ¿cierto? Recibieron la ley por mano de Moisés en el monte,
Eh, amén, hermano, Dios le bendiga. Eh, Recibieron la ley, ¿verdad? Y eh, la circuncisión. Entonces ellos pensaban que eran salvos, pero nosotros vemos la historia, que es como si yo tuviera una Biblia en mi casa, ¿verdad? Y yo me jactara de ser cristiano. No, no da, hermano, pie de que yo tenga una Biblia en mi casa y sea cristiano. Ser cristiano significa que yo debo hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces dice, mirad pues que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, ¿m? Y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, que Pablo y Bernabé, los gentiles le rogaron. ¿Quiénes le rogaron? Los gentiles. ¿M? Que el siguiente día de reposo les hablase estas cosas. Los judíos menospreciaban esto porque ellos se sentían seguros en sí mismos, que no nos vaya a pasar eso a nosotros. Por eso que nosotros, ¿sabe por qué nosotros vamos al culto y por qué diariamente nosotros estamos examinando la escritura? Porque la escritura es como el espejo que nos está diciendo nuestra condición. Nosotros diariamente debemos examinarnos cada uno, no examinar al hermano, examinarnos nosotros a la luz de la palabra, por hermano. Lo que no hacían los judíos escuchaban, ¿cierto? Oían a Moisés, pero no lo entendían, pues era como el sermón del cura, el día domingo. Bla, 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 bla por allá y el oído cerrado, el de los oyentes. Era como lo que hacen los católicos, ¿cierto? Se dan la mano de la paz, ¿cierto? Cuando hacen sus ritos, porque son rituales, y luego siguen en lo mismo. Entonces, por eso que aquí esto llamó la atención de los gentiles, porque para los gentiles era algo nuevo, era una novedad. O sea que las dos grandes culturas del mundo fueron la cultura hebrea y la cultura griega. Dos grandes pensamientos que se oponen entre sí. Por eso nosotros también debemos conocer lo que significa la filosofía. Debemos estudiar también eso para saber el pensamiento contrario al pensamiento hebreo. Por ejemplo, los griegos tenían muchos dioses, infinidad de dioses. En cambio, los judíos tenían un solo Dios. Este Dios era invisible. Los judíos tienen una pura línea. Por eso que cuando Cristo dice que la salvación viene de los judíos, está refiriéndose al pensamiento que tiene fundamento en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Pero ese es otro tema. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿En dónde? No en la ley, en la gracia de Dios. Amén. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír a Pablo la palabra de Dios. Pero viniendo los judíos, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía diciendo y blasfemando. Lo mismo que hicieron con Jesús. Contradecían todo lo que Cristo enseñaba. Y por eso que el Señor le dice, ¿a quién compararé esta generación? A esa generación que si tocamos flauta y no bailaste. Os hablamos y no persuadiste. Exactamente. Cuando Cristo enseñaba, ellos no estaban muy de acuerdo y rebatían ciertamente, venían diariamente, ¿se acuerdan? A hacer preguntas capciosas. ¿Mm? Hacer preguntas capciosas, ¿cierto? Para hacer tropezar a quién? A Cristo. ¿Pero cuándo? Dice que ninguna palabra, trataban de cazar una palabra para poder acusarlo, pero nunca, porque ahí estaba el dador, el más sabio, el más grande. Entonces, aquí estos judíos se llenaron de celo, ¿verdad? Y contradecían lo que Pablo decía y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con poder, con denuedo, dijeron,
a vosotros, a los judíos, a ellos le dijeron, a vosotros a la verdad es necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios, ¿ya? Más puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, escuche, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 42, verso 6. Los gentiles oyendo esto se regocijaban. Aleluya. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, los que Dios quiso entrar. Por eso, considere esto, hermano y hermana. Considéralo bien, escuche bien. De acuerdo a lo que aquí dice la Escritura y muchos textos más. Que Dios habla a su entendimiento de lo que yo le voy a decir. Dice que los fueron, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ya? A Jacob amé, a Saúl aborrecí. No es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Discernió usted? ¿Dónde está? ¿Quién es usted? ¿Usted que fue perdonado? ¿Usted que lleva el nombre de Jesucristo en usted? ¿A usted que le tira las cosas del Señor? Gloria a Dios. Cuide. Ocúpese en lo que Dios le dio. Dios a usted lo escogió. Sí. Si no me cree, lo que dice aquí el libro de Primera de Corintios. Más por él estáis en vosotros. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, escuche, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y los gentiles oyendo esto se regocijaban. Los judíos rechazaron, menospreciaron, y la palabra cayó ¿en qué? En los gentiles. ¿Se fija lo que tiene usted? Y a veces nos hacemos tanto de rogar. Sí, nos hacemos de rogar como si fuéramos tan importantes. Cuidado, cuidado, iglesia. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban tristes, acongojados. No, no. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Ellos, hermanos amados, esos tropiezos o esas persecuciones que ellos pudieran experimentar, esos dolores, esos sufrimientos, no causaban lo que el enemigo quería que causara. Al contrario, causaba un sentido inverso. Ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando decimos el gozo, hermano, no es la circunstancia en que nosotros vivamos, si tenemos dinero o no tenemos dinero. ¿Ah? No, no es la circunstancia que nosotros vivamos. Si amanecimos con, como dicen los griegos, con el pie derecho o con el pie izquierdo. No, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué es el gozo? Yo no necesito que me pongan música para animarme. No necesito del alcohol ni de la droga para, hermanos, sentir ese gozo. El gozo es algo diferente. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando yo tengo esa seguridad, hermanos amados, esa comunión estrecha con mi Dios, eso es causa de gozo. Por eso que el apóstol Pablo expresa y dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, espada, desnudez.
¿Qué? ¿Qué? ¿Hay algo que pudiera, hermanos, a usted apartarle del amor de Cristo? Póngase a pensar. Si usted partiera hoy del escenario de esta tierra, usted sabe dónde va. Usted sabe que va al polvo. Va a la última estación de la espera de esa manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Y para qué va a esperar? Para ser redimida finalmente con un cuerpo glorioso. Esto Pablo nos enseña en el capítulo 15 de Corintios, hermanos amados. Por eso debemos tener gozo continuo, constante. Gozo, aleluya, permanente. Por eso que cuando yo llego a la iglesia, al culto, no es necesario que me insten a adorar a Dios para yo sentir esa presencia maravillosa. Porque esa presencia maravillosa la llevo yo, la lleva usted, porque Dios habita en usted. ¿Se fija? Y a veces tenemos los sentidos cambiados y por eso que de repente vivimos tan afligidos, tan angustiados. Si usted se fija de aquí para acá, del capítulo 13, ves que los discípulos fueron apresados, ves que los discípulos fueron amenazados, ves que los discípulos fueron golpeados. Ellos no se quejaron. Al contrario, piden al Señor más sabiduría, más poder para que con denuedo, ¿cierto?, predique la palabra. En ningún momento dijo, ¿sabes, Señor? Ya nosotros vamos a abandonar esta carrera porque nos llevan pegando. No, había gozo. Y el gozo está, lo que dice el libro de Hebreos, la fe. Porque a veces hablamos de fe y ni siquiera tenemos idea qué es lo que es la fe. Y el libro de Hebreos explica qué es lo que es la fe. Y después da ejemplos de hombres que tuvieron fe y que por esa fe hicieron todo lo que hicieron. No lo hicieron por ellos mismos, lo hicieron por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros vivimos por medio de la fe en Jesucristo, más amados. Entonces, estos gentiles recibieron con más gozo la palabra del Señor y rogaron a Pablo que les hablase más. Mire, es como cuando va subiendo de tono la conversación de la mujer, yo le digo la mujer del balde, que es la mujer samaritana. ¿Se fija cómo va subiendo? Fíjese que hay dos diálogos, y usted lo puede ver en el libro de Juan, hay dos diálogos diferentes entre Nicodemos y Jesús, y entre la mujer del pozo, la mujer samaritana, y Jesús, o Jesús entre la mujer y Jesús y Nicodemo. Y usted lo puede leer y vaya viendo, hermanos amados, cómo las conversaciones, si bien es cierto, son diferentes, pero encalan en el mismo lugar. Jesús le pide de beber a aquella mujer. La mujer le dice, pero tú eres judío, ¿cómo me pides a mí? Judíos y samaritanos no se trataban. Jesús le dijo, si conocieses el don de Dios, si supieses, ¿y quién es el que te pide, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, pero el pozo es hondo y no tiene con qué sacarla. ¿De dónde tienes esa agua viva? Y ahí Jesús, ¿cierto?, se empieza a revelar con aquella mujer. La mujer empieza a despertar a las palabras de Cristo. Y por eso que el apóstol Pedro dice que Él nos hizo renacer por medio de su palabra. Ve cuán importante es, hermano, hermana, la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando los gentiles escucharon la palabra de Dios por boca de Pablo y de Bernabé, entró en ellos una necesidad. ¿Está esa necesidad en usted hoy? ¿O ya cree que lo alcanzó todo? ¿Está esa necesidad de oír palabra de Dios? Cuando usted va al culto, en su oración antes de ir al culto, usted le dice, Señor, yo quiero que tú me hables.
Porque a veces en el culto hablamos nosotros, ¿no? Alabamos a Dios, glorificamos a Dios y le hablamos a Dios a nuestra manera, porque ni siquiera tomamos la escritura a veces para hablarle. Pero nunca le decimos, Señor, hable usted. Señor, yo quiero ir a ese culto. Yo quiero ir al culto de hoy. Pero yo quiero que Dios me hable. Porque yo necesito que Dios me hable. Porque Dios me habla verdad. Dios me habla misericordia. Dios me habla justicia. Dios me habla mi vida como padre. Para corregirme. Para endechar. Porque Él no quiere la muerte del que muere. Porque si hay algo que nosotros, hermanos amados, debemos considerar de parte de nuestro Dios, que es como dijo el salmista, porque nunca han decaído tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. El hombre no tiene misericordia, pero Dios sí la tiene. En el hombre no hay verdad, porque todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios es santo, Dios es justo, Dios es eterno. Que Dios le bendiga en esta mañana. Concluimos el capítulo 13 del libro de Hechos. Tome su escritura el día de hoy, no la deje de lado. Tómese el tiempo de meditar en ella y decirle cada día, Señor, hábleme. La mujer del cántaro le dijo, me parece que tú eres profeta. Señor, le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que allá, en el otro monte. El Señor le dijo, mujer, créeme, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, Dios no se ve. Entonces es necesario que los adoradores le adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Como la palabra dice, no como yo quiera adorarle. No, eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad, como la palabra lo dice, no como yo quiera adorarle. Por eso es que Pablo se dio el trabajo de ordenar la iglesia de Corintio, que estaba enraizada ciertamente con la cultura griega. Había que sacudir muchas cosas, porque se lo vuelvo a decir, hay dos grandes pensamientos en la historia del mundo, la cultura judía y la cultura griega. Y nosotros no venimos de la cultura judía, nosotros venimos de la cultura griega. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Nos trajo a la verdad. Y gloria a Dios por ello. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana, le guarde y sea dándole entendimiento, claridad de su palabra, poniendo en usted y en mí y en toda la congregación el deseo y el anhelo de servir siempre a Dios con alegría, con gozo, con contentamiento de alma. Servir a Dios, hermanos amados, sabiendo y conociendo al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.